Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un capítulo más de El umbral de lo desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. Ese es un espacio en donde pues van a encontrar temas diversos que involucren este umbral, este espectro de lo que nosotros consideramos como extraño y desconocido, valga la redundancia. En este capítulo vamos a hablar sobre las desapariciones. Es un tema pues un poco triste y delicado. Muy real y delicado, y más en nuestro país. Pero para iniciar hay que con las presentaciones. Yo soy Cali Mercado. Yo soy Fernando Melfabón. Yo soy Abraham Martínez. ¿Y cómo les va? ¿Qué opinan sobre este tema? Pues yo creo que antes de empezar sí estaría bien como lanzar el comunicado de que pues, todos estos temas son tratados con respeto porque son temas delicados y por ende pues no esperamos que alguien se ofenda o se sienta pues vulnerado por lo comentado aquí. Simplemente es una plática que trae a colación el tema. Ya dada esta introducción. Pues sí, como bien lo mencionan, son temas un poco escabrosos. Hay desapariciones misteriosas, hay desapariciones pues que no lo son tanto, pero pues siempre vamos a diversificar esta parte y creer que se tiene una solución o una posible solución a estos temas. Sí, como ya lo mencionaron mis dos compañeros, este tema esperamos que no solamente sirva como para mencionarlo así nada más, sino también para visibilizar que pues existen ese tipo de problemas y como ya lo mencionamos, hay como diferentes tipos de desapariciones, hay algunas que rayan en lo desconocido o extraño, pero pues hay muchas que lamentablemente sí son causadas por pues el crimen organizado o situaciones pues más fuertes, ¿no? Pero vamos a tratar de hablar este tema pues de la manera más pues más profesional que se pueda y de alguna manera pues tratando de no ser insensibles hasta a este tema, pues que es un tema muy importante, ¿no? Y ¿algo más que quieran agregar? Pues comencemos, ¿no? con la parte de las desapariciones. Pues creo que en todos los países, en todo el mundo, pues siempre hay estas partes de las desapariciones misteriosas. Pues, por ejemplo, el avión del Malaysia Airlines, que desapareció en 2014 sí. En un vuelo. Los radares aeroportuarios, pues, estuvieron en contacto con ellos 30 minutos antes. Uh-huh. Y después, dentro de un campo de militares, también encontraron el radar, pero pues se iba hacia el oeste, algo que pues no era la ruta, y de ahí ya desapareció, y hasta el momento y hasta la fecha pues no han encontrado rastros más que algunos vestigios. Sí, en este capítulo nos vamos a enfocar más a pues situaciones un poco más rayando, como ya lo mencioné, en lo extraño, en lo poco usual, porque sí hay desapariciones como estos de aviones o en los barcos que están cerca del Triángulo de las Bermudas, que pues sí, es un lugar en donde cerca han existido muchas desapariciones muy extrañas, entonces que hasta la fecha como que siguen ahí medio en la incógnita. ¿Tú qué Exacto. lugares has encontrado así o desapariciones extrañas? Pues no sé si recuerdan que hace algunos años, inclusive Dross tendrá algún video por ahí, el caso de Lisa Lam, que es una mujer asiática que desaparece misteriosamente y aparece en unas cisternas. En una cisterna en un hotel. Si bien en un principio se vendió la historia de terror de que según estaba siendo perseguida por un ente pues, diabólico y que al final murió. En tiempos recientes sí se descubrió que quizás las puntas apunten a que haya sido un feminicidio, pero pues como se planteó la historia en un inicio, pues sí es un poco tétrica, ¿no? Porque no sé si ustedes llegaron a ver los videos de las cámaras de vigilancia, sí. Pues las personas se ven muy sumamente alterada, ¿no? Y sobre todo su deceso, ¿no? Es una desaparición muy rara porque pues a lo mejor, no sé, ¿no? Estaba cooptado la seguridad del hotel, pero todas las grabaciones previas a su muerte desaparecen. Ella desaparece una semana completa donde los policías no saben absolutamente nada. Igual que en casos mexicanos, no se hace una investigación profunda o se catea pues, correctamente al hotel y la chica aparece una semana después en unos tinacos, ¿no? Ya sí. En un avanzado estado de descomposición. Y de hecho fue por
que los hospedantes de este hotel empezaron a reportar situaciones extrañas con el agua, ¿no? Ajá. En donde pues ya se estaba tornando como muy turbia y salía pues muy sucia. Entonces fue hasta ese momento en donde se quejaron, hasta que fueron a revisar donde guardaban el agua, y pues encontraron el cuerpo de esta joven. Pero sí fue muy extraño, ¿no? Y de hecho en ese hotel también creo que se han escuchado como casos extraños de fantasmas y espectros que se han encontrado ahí. Pues yo creo que Abraham dio con el punto, ¿no? Más bien, en estos temas de las desapariciones, pues creo que tiene mucho que ver el cómo se hace la investigación. Sí. Y lamentamos un poco el ruido que se está escuchando. ¿El ruido ambiental? Es un ruido ambiental diseñado para ustedes. No es La cierto. gente de producción está allá arriba haciendo Sí, está mañas. haciendo para que esté más turbio el asunto. No, es que estamos en el Centro Regional de Cultura de aquí de Nesa y está en remodelación. Entonces, pues, aunque estamos en una cabina aislada, se sigue escuchando mucho el ruido, como ya lo pudieron haber percibido. Pero pues aquí estamos en un capítulo más para ustedes. Sí, es muy curioso, ¿no? En estas cosas de las desapariciones. Y estabas comentando. Sí, bueno, retomando, pues sí, les comentaba que yo creo que parte fundamental de todos estos temas es que las investigaciones a veces no se llevan a cabo de manera correcta, y es donde converja esta parte de lo misterioso de los casos. También casos como en el metro de la Ciudad de México, donde pues hubo una investigación de 2015 a 2019 más o menos. Hubo desapariciones de personas. Se menciona que fueron alrededor de casi 1,000, Sí. pero ya salieron las autoridades a mencionar que sí ha habido casos, pero creo que nada más fueron como 150, 157, algo así. Ajá. Ajá, entonces, pero también lo raro de los casos es que ya ha habido personas que aseguran que personas las rodean como un modus operandi, y ya les dicen, no, pues por esta te dan tanto precio y así. Entonces, pues puede ser tráfico de personas, también trata. Entonces, pues son muchos temas que sin duda pues están en boca de todos. Sí, como dices, muchas veces sí tiene que ver con la corrupción que se da en las investigaciones policíacas, porque pues sabe, ¿no? O sea, se sabe que muchos policías se dejan corromper y pues lamentablemente hasta ayudan a este tipo de desapariciones, y como ya lo mencioné, en un sistema de transporte tan grande que es el metro, hay tantas desapariciones ya comprobadas, o sea, que entran y no vuelven a salir. Sí, Entonces, el caso de un joven de 22 años que su mamá asegura que entró al metro y que ya no volvió a saber de él, pero que sí apareció en las cámaras de vigilancia. Pero bueno, el que no conozca el metro de la Ciudad de México, pues hay muchos sitios donde las cámaras no llegan, entonces es ahí donde puede comenzar a tornarse turbio esta parte. Llamados puntos negros o puntos ciegos, ¿no? Ajá. Entonces, pues muchas personas, hasta yo creo que dentro de las instalaciones ya tienen como a sus lugares para poder hacer este tipo de fechorías. Y qué lamentable, ¿no? Porque pues muchas personas utilizan el metro porque es un sistema pues rápido de alguna manera y barato para trasladarse a cualquier punto de la ciudad y cercano al Estado de México, y desgraciadamente aprovechan para concurrir a este tipo de delitos, ¿no? Y no vuelves a saber de tu familia y solo entraste a transportar. Sí, es que hay muchos, o sea, puede ser de diferentes formas. En México, como bien lo sabemos, la desaparición forzada, pues, está, alrededor de 100,000 personas, día con día, sí. como tal, están registradas 100,000 personas, pero hay muchas personas que no están registradas, entonces, pues ya se imaginarán, cuántas personas no hay que desaparecieron y que no están en ningún registro. Entonces, sí es parte muy escabrosa esta porque pues a final de cuentas es una persona que se va de la vida de otras y ya no se vuelve a saber nada de ellas. Sí, en un segundo, ¿no? Exacto. Sí, y pues también hay, o sea, es que estamos como en varios extremos, ¿no? Como ya lo mencioné, hay diferente tipo de desapariciones, como también los famosos casos de los hombres que raptan mujeres y actúan de manera normal ante la sociedad, pero pues en sus sótanos, y esto se da creo que más en Estados Unidos, en donde
tienen casas hasta para ahí tener a sus víctimas, ¿no? Como el caso de Edgar Este, Friedman. No, el señor que capturó a su hija. a su propia hija, Ajá. ¿no? Que la tuvo secuestrada La tuvo por secuestrada 24 por... años, más o Ajá, menos. y su hija tuvo hijos de su papá y estuvieron en cautiverio pues muchísimo tiempo hasta que gracias al que se enfermó una de sus hijas, las llevaron al doctor y pues gracias a eso pudieron salir a la luz de que estaban secuestradas por su propio padre. Sí. ¿Y tú, Abraham, qué tienes nos algunos? mencionas en esta parte de las desapariciones? Sí, estoy buscando el dato porque no me acuerdo bien de cómo se llama, pero igual que menciona Cali, en Estados Unidos, a ver si ahorita sale, no me acuerdo cómo se llama el sujeto, pero hace una especie de hotel con 100 habitaciones y este hotel estaba hecho con trampas y con cuartos falsos y con pasadizos secretos. Y el dueño del hotel incurría, por ejemplo, en el secuestro express dentro del hotel y secuestraba mujeres, niños, hombres para torturarlos y asesinarlos en el sótano. Entonces se llama el Hotel de la Muerte y alrededor de unas 150 personas entraron a hospedarse y desaparecieron misteriosamente. Pero era porque la estructura o la arquitectura del hotel estaba diseñada pues con estos pasadizos secretos, con estos sótanos falsos, con estos cuartos pues secretos pues, ¿no? Y como dice, ¿no? Al final del día son, quizás no lo desapareció un fantasma, pero sí es una vida que se esfumó, sencillamente sin algún motivo aparente, ¿no? Ya después se sabe todo y detienen a este compa, hacen las investigaciones y creo que hasta la fecha el hotel está como un museo. Porque sí es impresionante cómo está diseñado, ¿no? Hay pasillos secretos por todos lados. Entonces lo que hacía este compa era meterse, salir en la noche, inclusive espiar a sus víctimas antes de hacer lo que iba a hacer y pues así, fácil y sencillo, ¿no? O sea, no te imaginarás, ¿no? ¿Qué está pasando dentro de Ajá. los lugares, no? Y Que algo tan complejo está dentro del hotel, ¿no? Pero que uno imaginara, pues, México, ¿no? Por ejemplo, de rápido un levantón y ya, ¿no? Pero tener como tal todo un sistema o toda una estructura pensada para ¿no? eso, pues sí, también está medio loco. Sí, pues es que aquí vamos de nuevo con la percepción de a quién tenerle más miedo, ¿no? ¿A los vivos o a los muertos? Y pues yo personalmente le tengo más miedo a los vivos porque pues la gente a veces tiene muchas mañas o muchas cosas en su Trastornos. mente muy fuertes, entonces sin causarles ningún remordimiento pueden arrebatarle la vida en cualquier momento a su vecino o a su amigo o a alguien cercano. Son impresionantes. ¿Qué les parece si vamos al primer corte donde nos van a traer un audio nuestros amigos? Pues vamos a un pequeño audio de nuestro amigo Ariel y regresamos. Curiosidades malditas. Mi nombre es Ariel Loya y el tema del día de hoy es desapariciones. Favor de tener audífonos en todo momento. ¿Cómo están, equipo de El Umbral de lo Desconocido? El tema que abordaremos el día de hoy, como anteriormente lo hemos escuchado, son las curiosidades sobre las desapariciones. Existen curiosidades completamente misteriosas sobre las desapariciones. En este caso, no solamente se refieren a personas, sino también a vehículos, como barcos o aviones. Y si nos vamos a casos más extremos, hasta poblaciones enteras. Pero si abordamos más en un tema un poco más oscuro, si hablamos sobre las desapariciones, sobre los casos de los niños que aún siguen en investigación, sinceramente no acabaremos más. Pero trataré de abordar este tema lo más corto posible sobre algunos misterios y curiosidades sobre en ese aspecto. ¿Ok? Comencemos. En el primer punto tenemos uno de los casos más curiosos que existe por allá del año 2014, que es el vuelo 370 de Malasia. Estamos hablando del 8 de marzo del 2014, donde un avión
se dirigía a su destino original, que era el Aeropuerto Internacional de Pekín, habiendo partido del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. La tripulación contactó por última vez con el control del tráfico aéreo unos 38 minutos después de despegar, cuando estaba sobre el mar de China. Los radares aéreos perdieron su rastro poco después, pero un radar militar logró registrarlo de vuelta. No obstante, el radar descubrió que el vuelo se estaba desviando de su curso, girando hacia el oeste, cruzando la península de Malasia. Después de esto, su rastro se perdió definitivamente. En el punto número 3 tenemos la segunda colonia Roanoke. Corría el año de 1587. Se asentó una colonia inglesa en la isla Roanoke. 2 años después del primer intento de establecer un asentamiento, esta colonia estaba conformada por 112 a 121 personas y estaba gobernada por John White. Ambas colonias fueron el primer intento de establecerse una colonia inglesa en América del Sur y era parte de la disputa entre Inglaterra y España por conquistar este nuevo mundo. No se supo nada de la desaparición de los colonos, sino hasta el año 1590, cuando White volvió de una expedición de Inglaterra que buscaba pedir ayuda y refuerzos para garantizar el éxito de la colonia. Al volver, White no encontró a ninguno de los colonos, ni ninguna de las casas que habían sido instaladas. Solo habían 2 pistas, un poste donde se habían grabado la palabra Croatoan, la tribu india que tenían buenas relaciones con los colonos, y sus letras Crow, que fueron grabadas en un árbol de conformado, una de las imágenes misteriosas más estéticas de la historia estadounidense. En el punto número 4 tenemos Anjikuni. A la orilla del lago Anjikuni, en el norte de Canadá, alguna vez existió un campamento inuit. Un día, se descubrió que los habitantes de dicho campamento habían desaparecido misteriosamente. Inicialmente se pensó que ellos nomás se habían marchado, pero esto rápidamente se descartó, dado que los rifles, kayak, trineos, estaban intactos, incluso los perros estaban todavía amarrados, y la comida seguía en su lugar. Este caso de desapariciones inquietantes llama mucho la atención, porque es difícil pensar en algo que motive al pueblo inútil a abandonar su hogar sin estar debidamente preparados. Pasemos a algo un poquito más escalofriante, y es que pasaremos y abordaremos el tema de los niños desaparecidos, obviamente teniendo en cuenta diferentes aspectos, tratando de dar la información más verídica posible en estos aspectos, ¿ok? Punto número 5. Corría el 10 de abril del 2003 sobre un niño llamado José Monge, quien misteriosamente desapareció en la localidad sevillana de 2 hermanas a la edad de 13 años. Monge había llegado a casa con su expediente de notas que indicaban que habían suspendido varias asignaturas. Pese a esto, sus padres decidieron no castigarlo, incluso le permitieron ir a la casa de un amigo, pasar la noche. No se volvió a saber de él, ni posteriormente de su padre, que había ido en su búsqueda 13 días después de la desaparición de su hijo. Existen hipótesis que indican que el padre de Monge lo había asesinado el mismo día de su desaparición y que posteriormente se había quitado la vida. Dicha hipótesis surge por el hecho de que Antonio Monge, padre del niño, estuvo fuera de la casa por un lapso de 5 horas el día de la desaparición de Josué, y que al volver estaba vestido de una forma completamente distinta a la que salió. Sin duda se trata de uno de los casos más misteriosos e inquietantes. Pasemos al punto número 6. El caso de Juan Pedro Martínez es uno de los más antiguos casos de jóvenes desaparecidos en España. El fecharse su desaparición, que fue el 25 de junio de 1986, el niño desapareció en un accidente de tránsito ocurrido en un viaje hacia Bilbao, en que iba con su madre y su padre, que era camionero. La cisterna que conducía a su padre llevaba 20.000 litros de ácido sulfúrico. Como en la mayoría de desapariciones en España, varias líneas de investigación han ido tomando forma de raíz del suceso. Una de ellas sugirió que los restos del niño se derritieron por el ácido sulfúrico, pero rápidamente fue descartada. También se ha barajado la posibilidad de que su padre tuviese vínculos con el narcotráfico, dado que la policía encontró cocaína en uno de los compartimentos del camión, pero esto no se ha confirmado aún. Por último, se ha confirmado que un vehículo
paró cerca del siniestro, pero no se sabe si los pasajeros del vehículo se llevaron o no a Juan Pedro. Lo cierto es que este es uno de los misterios sin resolver en España más grandes hasta la fecha, y por mucho tiempo que haya pasado, el caso de joven Martínez todavía no ha caído en el olvido. Punto número 7 y el último. Guevara desapareció el 6 de abril de 1987 a la edad de 14 años. Ese día, él salió de casa para ir en autobús a una galería de arte conocida llamada La Maison, donde él participaría en una exposición. David desapareció dentro de los 250 metros que se separaban de su casa, en la parada de autobuses, y no se sabe qué ha sido de él. Una de las cosas misteriosas e inexplicables del caso es la participación de un hombre de nacionalidad suiza. 3 años después de la desaparición de Guevara, una cámara de un hotel de Malagana encontró una nota que decía David Guerrero Cuellín, que había pertenecido a dicho hombre. Tiempo después, la policía confirmó que él había estado en Málaga en las fechas cercanas a la desaparición del joven, por lo que se trasladaron a Suiza con el objetivo interrogante. Sin embargo, el hombre había muerto 7 meses atrás. No obstante, en abril del 2019 hubo un nuevo desarrollo en este caso, cuando la familia del joven pintor recibió la nota de un anónimo con el nombre de Gervasio, que afirmaba que David conocía a los culpables de su desaparición y que todo estuvo planeado. Desde entonces, el hermano del artista busca a Gervasio con la esperanza de encontrar más información que le ayude a saber qué pasó con David. Entre una u otras curiosidades, se dice que los motivos más comunes por los que desaparecen personas, ya sea son secuestro, extorsión, tráfico de personas, guerras, discapacidad o enfermedad mental o accidente. Con base a esa información, lo único que tienes que hacer es acudir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, interponer la denuncia de desaparición, comunicar todo hecho o dato relevante para la investigación y también consultar con la unidad de investigación antes de emprender cualquier acción o desilusión. Esta y otras desapariciones extrañas han llamado la atención de la sociedad por las circunstancias en que se han suscitado, o mejor dicho, por el desconocimiento que tomó dichas circunstancias. Tanto es así que no es infrecuente que se generen teorías y suposiciones que en vez de clarificar estas desapariciones misteriosas, no hagan más que hacerlas aún más confusas. Chicos, esa fue mi participación del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye. Y ya después de escuchar este audio de nuestro buen amigo Ariel, que siempre nos está acompañando, también ahí está, un saludito para Ariel y para toda su familia que siempre nos está apoyando. Y retomando con las desapariciones, este tema que pues sí es muy amplio y hay infinidad de desapariciones muy misteriosas y que muchas veces tienen un final muy trágico, pero ¿qué otras desapariciones han encontrado? Pues antes de avanzar un poco, aclarando los datos que habíamos mencionado hace un momento, el hotel que les comentaba es el hotel World's Ferry Hotel, estaba en Chicago y fue administrado por uno de los primeros asesinos seriales de Estados Unidos, H. Holmes. Y como les decía, ¿no? El hotel estaba diseñado para hacer una trampa viviente, ¿no? Para que Holmes se pudiera mover fácilmente y sustraer a las personas del hotel en cualquier momento. Esa historia me parece así como las del Sao y todas esas, ¿no? Sí, no, sí, como la de Sao. Ajá, parecidas. Sí. No, como la de Hostal, precisamente. Ah, sí. Ajá, que Sí, se hospedan y pues, los van secuestrando poco a poco y abajo es un centro que hacen videos snuff, ¿no? Para vender. Ay, pues es que muchas películas de terror a veces sí están basadas en cosas reales, ¿no? Y no están alejadas de la realidad o son más crueles la realidad que las películas. Las películas de Hostel sí están bien criminales. ¿No las has visto? Sí. Están bien crazy. Y también retomando, disculpen, es El monstruo de Austria de Joseph Fritsch, espero que si lo estés diciendo bien, la mantuvo por 24 años a su hija, pero también en este sentido de qué tanto tienen que hacer, diseñó también
todo un departamento acondicionado con baño, regadera, cocina, cuartos, y por cuánto tiempo no planeó secuestrar a su propia hija, ¿no? Y pues abusó de ella y tuvo más hijos y creó una historia bien macabra, teniendo a su familia viviendo arriba y a su otra familia viviendo en el sótano, ¿no? Y a mí esta historia siempre me causa como un poco de malestar porque como su familia no se dio cuenta, ¿no? ¿En qué momento no te das cuenta qué hay en tu casa? O qué está pasando, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes que estar llevando una mentira? 24 años llevando una mentira. Está increíble. ¿Sí habían escuchado este caso? Sí, más o menos. Pues sale de vez en cuando en los tops de terror, ¿no? El caso, pero no lo había escuchado en su plenitud. Sí, ¿tú ya habías escuchado este caso? Sí, este caso, pues es muy interesante, ¿no? Cómo esta persona, como bien lo mencionas, pues tiene la capacidad de 24 años estar como si nada pasara. Sí. Hasta que un día, pues, llevó a su hija al doctor y ya como que sospecharon de él y ya empezaron a investigar y ya fue cuando lo detuvieron. No, y lo detuvieron porque a una de las niñas que tuvo con su hija estaba muy grave en fiebre. Entonces no tuvo más remedio que llevarla al doctor. Y pues este hombre era pues muy maquiavélico, ¿no? Cómo tener a su hija secuestrada tanto tiempo. Es un horror. Pero, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y regresamos? Tenemos otro... Exacto, esta vez yo, aunque casi no hago audios últimamente, les traigo un pequeño compendio de audios que se ha ido sacando poco a poco. Hace unas 2 semanas me fui de vacaciones con la familia y pues ahí aproveché para sacar unas cuantas historias de terror, así que esta sección va a ser titulada Vacaciones del Terror. Y el primer audio que les presento es de parte de una prima muy cercana, espero que les guste. Pues vamos a escucharlo y también recuerden que pueden mandarnos todas sus historias a través de nuestras redes sociales como @podcast el umbral de lo desconocido y pues también en YouTube, ¿no? Nos pueden escribir aquí abajito, también en el podcast, pues escríbanos por todos lados y vamos a este corte y regresamos. Un día estábamos jugando en casa de mi abuelita a las escondidillas y estaba jugando con mi primo y estábamos jugando a las escondidillas y yo me tocaba encontrar a mi primo y contando había un sillón individual en donde nos escondíamos por lo general ahí atrás para que no nos vieran. Entonces contando, terminé de contar, volteo para ver si salía de ahí y solo veo que se sube una cabecita, se asoma y se agacha. Y ya yo dije, 1, 2, 3 por Abraham. Y ya, él sale de la cocina así de, equivocación. Y yo, ¿qué? Te acabo de ver saliendo del sillón. Y pues después de escuchar esta historia que nos hizo el favor de recopilar nuestro buen amigo Abraham, de su familia, muchas gracias a esa querida prima que nos hizo el favor de contarnos su historia. Ya como les mencioné antes de este pequeño corte, si tienen alguna historia, pues no duden en escribirnos a través de @podcast el umbral de lo desconocido. Y pues continuando con esta sección de desapariciones, ¿qué más tienen por comentar? Pues también, o sea, no solamente son personas, pues también son vehículos, lugares. Sí. Entonces, pues también hay estas historias, ya les mencionaba detrás de cámaras, pues que hubo una ciudad, se llamaba Lyonest, está en la parte del océano por Reino Unido más o menos. Uh-huh. Esta pues de un día para otro pues simplemente desapareció, era una isla y desapareció completamente con todos sus habitantes. Pues obviamente fue una isla que se hundió, pero pues no encuentran las razones. Y pues sí es impresionante, ¿no? Como que de un día para otro ya no exista un lugar. Entonces muchos dicen que fue una tormenta que aventó grandes olas y pues hundió la isla. Y otros dicen que, bueno, un sinfín de historias que se han dicho y incluso hay ya novelas relacionadas a esta historia
de esta isla. Sí, tienes mucha razón, ¿no? No solamente a veces desaparecen personas, sino también objetos o ciudades enteras. Y pues una de las más famosas fue la Atlantis, ¿no? Esta mítica ciudad que pues muchos han dicho que sí existe o que no existe y se han hecho películas, libros, relatos, infinidad de cosas sobre este tema, pero pues a ciencia cierta no se sabe si sí existió o no. Se dice que era una de las ciudades más poderosas, ¿no? Del mundo y tenía mucha tecnología y personas muy inteligentes, pero pues también desapareció de la faz de la Tierra. Entonces también es un mito ahí muy específico que espero que tengamos un capítulo hablando solamente del Atlantis, ¿no? ¿Qué les parece? Estaría muy interesante. Pues hay muchas creepypastas de civilizaciones antiguas que desaparecen mágicamente. Sí. Yo les comenté igual detrás de cámaras que una de las más, que somos mexicanos, es la aparente desaparición de la sociedad maya en Yucatán y en algunas partes de la península. Si bien muchos, Jaime Maussan y varios programas de ovnis dicen que pues como ya estaban muy elevados racional, tecnológicamente, matemáticamente, pues se los llevaron los ovnis, ¿no? Sí. A formar parte de ellos, que viene un poco concatenado con lo que hablábamos en el capítulo de ovnis, de que Pakal está en una nave espacial, etcétera. Pero lo cierto, muy cierto, es que ya en investigación antropológica, física y social, lo que se sabe a ciencia cierta es que hubo un enorme periodo de crisis alimentaria por falta de lluvia, por pérdidas de cultivo, inclusive cuestiones hasta culturales y de guerra. Entonces, muchas de las civilizaciones mayas se mueven hacia el sur. Y es por eso también que gran parte del mapa cultural de los mayas precisamente se extiende en muchos países de Sudamérica. Entonces eso es como un mito, es como una creepypasta, ¿no? Y en History está, hasta National Geographic tiene un documental donde lo afirma, ¿no? Que según fueron los ovnis los que se los llevaron porque pues ya estaban bien elevados los carnales, pero no, bueno, yo al menos hasta donde se pueden consultar fuentes oficiales, se debe a esa cuestión de crisis alimentaria. Sí, y pues en esta cuestión yo también concuerdo contigo, no creo que hayan sido los ovnis, pues antes, y se perdieron muchísimos registros, porque ellos sí llevaban algunos registros muy puntuales sobre qué es lo que estaban pasando con su trayectoria, pero pues en la conquista quemaron muchas cosas y se perdió muchísima parte de la historia muy importante de esas civilizaciones. Entonces, ahorita no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó, pero pues puede ser, o sea, si lo damos para lo más lógico, pasó de que pues solo fueron nómadas y se cambiaron a otras ciudades buscando pues la supervivencia. Y otra que me pasa ahí también, que también se vende mucho como cierta, es la migración de la ciudad teotihuacana. ¿Ves? Esta cuestión de que llegan los nuevos habitantes de la cuenca y encuentran Teotihuacán abandonada. Ellos le ponen el nombre de Teotihuacán, que es precisamente ciudad de dioses, por la arquitectura que tenía. Y igual, por muchos años se pensó que habían desaparecido pues mágicamente de la faz de la tierra. Y no, precisamente también en recientes investigaciones, pues se descubre que en los últimos periodos de la vida teotihuacana empezó a haber, pues sí, unas cuantas fallas con los suministros de agua, pero también hubo mucho conflicto político, ¿no? Que movilizó a gran sector de la población a otros espacios. Entonces, pues también es un mito muy muy aceptado a veces, que los teotihuacanos también pues, se esfumaron por obra del Espíritu Santo. Cuando solamente migraron a otro lugar, ¿no? Tuvieron muchos conflictos también políticos que motivaron su salida, y hay muchos registros de inestabilidad social, de abandono de las ciudades. O sea, Teotihuacán, no sé si quien nos vea de otros países, es una de las ciudades más emblemáticas del periodo mesoamericano. Sí. Y su población era hasta de 150,000 personas y en sus últimos años se registran ya 25,000, 15,000, 10,000 y el número que desciende constantemente, pero pues se debe precisamente a esa inestabilidad política. Y aunado a que también en ese periodo sí existían pues también, como ya lo mencionas, muchos conflictos políticos y pues había matanzas pues grandes, ¿no? Entonces pues no, si no migraron también pues desaparecieron, pero por
que hubo algún conflicto armado o algo así, pues murieron muchas personas, ¿no? Y Exacto. no simplemente porque se lo raptaron los aliens. Y es que quizás la parte más como amarillista, no sé, la parte más rara o la que se vende como lo creepy es que eran ciudades sumamente avanzadas y sumamente prolíferas, pues. ¿No? Entonces su desaparición de la nada en 2-3 años, pues resulta extraño, pero pues no es nada del más allá, ¿no? Y los conflictos entre los seres humanos por Siempre existen, cosas ¿no? siempre han existido y siempre van a existir, ¿no? Entonces, aunque tuvieran mucha tecnología y grandes avances, tanto en la agricultura como en muchas cosas, pues los conflictos son algo muy poderoso que puede destruir civilizaciones completas. Exacto. Yo creo que también una parte interesante de estos temas, es que en todas estas áreas donde supuestamente desaparecieron, pues sí hay avistamientos de ovnis, ¿no? Entonces, Ujú. pues, Bueno, sí, también. Entonces sí. tú te vas al lado de los ovnis, de los aliens. Pues, o sea, puede ser de ambas, o sea, no podemos, quitar ninguna de la mesa, pero, o sea, sí está sustentado por algo ya, de los arqueólogos, antropólogos, pues yo creo que sí tienen razón, ni modo que ellos, tanto tiempo estudiando estas partes y que no tengan razón alguna, pues está un poco, pues mal, ¿no? De nuestra parte pensar que fueron otros entes o los ovnis o así, pero pues es muy muy interesante, ¿no? Que en todos estos lugares pues siempre hay avistamientos ovnis. Sí, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Que en esos lugares hay lugares en donde hay más energía concentrada que en otros. Y sí tienes razón, las pirámides de Teotihuacán es uno de los lugares con más avistamientos de alienígenas. Entonces, pues, puede ser que tal vez. Porque nunca se ha registrado, ¿verdad? En desapariciones por alienígenas en ¿En México? Teotihuacán. Bueno, En En Teotihuacán, México, o sea, en bueno, específico, como tal en en México, esa pues zona. creo que tampoco. O sea, las historias como de Abducciones. Abducciones, ajá, porque esas son como también son más en Estados desapariciones. Unidos. Aunque, por ejemplo, aquí en México sí ha habido algunos, pero en la zona del silencio y todas esas partes. Ajá. Bueno, pero esas también hay que contarlas porque son desapariciones de alguna manera, Ajá. entonces, y son muy extrañas. Y regresando a la parte también de lugares, pues había una zona en Canadá que se llama Ankikuni, donde precisamente se menciona que ahí estaba toda una pequeña sociedad, como una tipo aldea se podría decir, y que de un día para otro desaparecieron, igual, o sea, dejando ahí todas sus cosas. Pensaron que también eran nómadas y se habían ido a otro lugar, pero lo que pues les parecía extraño era que, por ejemplo, los rifles, los kayaks, los trineos, incluso los perros que ellos utilizaban, pues seguían amarrados ahí, y la comida que pues ellos ingerían siempre estaba ahí en el mismo lugar, o sea, no se había movido nada, solamente las personas habían desaparecido de un día para otro y que no se habían explicado el por qué. Eso está muy extraño, ¿no? Tal vez ahí sí fueron los aliens. Los aliens. Y es que también ahí hay una cosa rara, ¿no? Por ejemplo, también pensar, retomando el caso teotihuacano, sí hay estos conflictos, pero también hay como un agotamiento de las fuerzas religiosas, ¿no? Entonces también en algún momento para ellos en su vida espiritual, pues sus creencias ya no eran lo suficientemente fuertes como para sostener o mantener unida su idea de mundo, pues, ¿no? Entonces, Sí. también a veces pasa, ¿no? Y hay muchos ejemplos también en el mundo antiguo que datan de eso, ¿no? De una religión que ya no tiene la capacidad de dar una explicación certera a la visión de mundo, y ese agotamiento agota también a la sociedad y la desarticula poco a poco. Sí, y pues en este sentido de las separaciones en masa, pues tal vez puede ser que también estén involucradas las sectas, ¿no? Porque también en esos cultos que crean, pues muchas veces desaparecen a personas por años Ujú. y vuelven a aparecer en lugares bien extraños, ¿no? Entonces, pues muchas de las desapariciones también grandes han sido provocadas por este tipo de sectas, en donde jalan a mucha gente prometiéndoles cosas falsas y vacías. Pues precisamente hablábamos de eso, qué bueno que lo dijiste, porque en los casos de las desapariciones del metro dicen que también puede estar involucradas ¿En sectas? estas sectas y también Sí. pues esta parte del crimen organizado. Entonces, Sí. pues son muchas historias, pero a mí lo que sí se me hace interesante es que, por ejemplo, en México tenemos, pues ya como lo había mencionado, más de 100,000 desapariciones registradas.
Muchas son por el crimen organizado, por trata, etcétera, etcétera, y muchas otras son inexplicables. Entonces, pues, pues es interesante esta parte porque, o sea, ¿dónde queda la persona? Pero aquí retomamos lo que ya mencionábamos, ¿no? Que las investigaciones policíacas son un asco aquí en México, entonces es lamentable que muchas mamás o las familias de los desaparecidos tengan que ir a buscar sus cuerpos porque terminan en fosas comunes en el desierto o en montañas. Entonces, pues muchas de estas personas desaparecidas sí están en el crimen organizado y son inexplicables, pero porque están tan bien encubiertas que no hay manera de saber qué pasó, ¿no? Así es. Exacto. Bueno, pero no solamente en México, hubo un caso en España, ahorita les digo más el nombre más o menos de este joven que desapareció, pero pues los papás en 2019 estaban buscando a ver si se podría reabrir el caso, porque había muchas incongruencias, pero pues ya llevaban más de 15 años buscándolo y quieren retomarlo apenas en el 2019, así que 3 años más o menos. Entonces o sea, no solamente aquí en México pasa eso, sino en otros países Sí. también. Y desgraciadamente sí pasa mucho más en Latinoamérica que en Europa, y por eso los casos de desapariciones en Europa y en países un poco más pues más desarrollados en el sentido de la policía, pues son como tan alarmantes porque no pasan tan seguido, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica es algo que pasa Exacto. todos los días, entonces a veces ya hasta lo normalizamos y es terrible, ¿no? Como algo tan trágico se vuelva tan cotidiano. De hecho, hay algo, no sé si ustedes se han percatado de esta cuestión. Cuando hay algún asesino serial, en el caso de Estados Unidos, siempre es una cuestión como muy y poco inusual, ¿no? O sea, si tú ves series, documentales sobre asesinos seriales y vas a Estados Unidos, por ejemplo, siempre se ve como algo anómico, ¿no? Como algo que no pasa, como algo que sorprende o impacta tanto a la sociedad porque precisamente es algo pues, así muy Extraño. extraño, ¿no? Pero pues como dices, ¿no? Cuando te vienes a la mexicana, pues sí, son cosas que hasta inclusive están muy normalizadas de saber que la gente pues, muere o desaparece por X o Y motivo. Sí, y de que aquí ya lo hemos mencionado muchas veces, los trastornos psicológicos no se tratan y a lo mejor tenemos un montón de asesinos seriales en potencia Ajá. que están asesinando o haciendo feminicidios y no se tratan como un asesino serial, Exacto. ¿no? Solo es un feminicida. Y está mal categorizado y no se investiga y aquí el sistema está muy corrupto. Entonces, pues lamentablemente no se trata de esta manera. Pero, ¿tienen algún otro casillo ya para ir cerrando? Pues no como tal, pero pues datos que dio la ONU, si quieren se los voy a leer textualmente, dice Ok. que pues la mayoría de las desapariciones es por robo o sustracción de niñas y niños, ocultamiento de agresiones sexuales o feminicidios, reclutamiento de grupos del crimen organizado, represalias de criminales, trata o explotación sexual. Entonces, pero esto solamente es como ustedes lo mencionan aquí en México y en varios Puntos de países de Latinoamérica. Latinoamérica. En Europa, en todo eso, es un poquito más diferente, pero también van por ahí esos tipos de casos de desapariciones. Sí, pues es como ya lo reiterábamos, ¿no? Muchas veces, incluso en estos casos famosos de Jeffrey Epstein, Jeffrey Epstein. ajá, Ajá. o sea, todos estos casos de desaparecían personas así, de la nada todos los asesinos seriales desaparecían así a personas de la nada, ya tenían un modus operandi, o estas personas como de poder que pues saben en Estados Unidos que tienen una red aquí bien extraña en donde sustraen a niños y muchas veces son de aquí de Latinoamérica, ¿no? Y a jóvenes para pues abusar sexualmente o para pues muchas cosas muy perversas y son personalidades de la política de Estados Unidos y a nivel como social, pues sí, importantes, ¿no? Sí, de hecho hay una nota, tiene bastantes años, yo creo que unos 2, 3 años, donde sitiaban o empezaban a sitiar Acapulco, Veracruz como los puertos Sí. de la trata infantil, ¿no? Que estaban volviendo para ahí. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? En términos de desapariciones más allá de lo paranormal, pues sí es, voy a volver a decir lo del comienzo, son temas delicados y aquí pues nada más lo estamos charlando, no estamos siendo
Tratamos de ser lo más profesional posibles. Y por ejemplo, en el caso del reciente feminicidio de Ariadna, o sea, vemos ese grado de colusión que tienen las autoridades con los delincuentes. O sea, el caso llegó a ser tan mediático y tan exorbitante y salió tanto de foco por esa capacidad, esa forma en la que se dio todo, ¿no? Es el tipo pensó lavarse las manos y pensó en el fiscal, y el fiscal lo hizo, lo montó todo para que todo saliera, para que el peritaje apuntara hacia otras cosas. Y eso es algo que pasa cotidianamente en México. Y tienes el caso, por ejemplo, de los 43, que ya con las recientes investigaciones y el penúltimo informe que se dio, pues el Estado mexicano estuvo ahí detrás todo el tiempo vigilando, viendo, El conociendo. ejército. Ajá. Inclusive cuando hablamos de lo que pasó en el basurero de Cocula, pues también están las pruebas de que el ejército mexicano, desde los altos mandos, que incluye a la policía estatal y a la policía federal, mandaron a modificar la escena del crimen. Entonces también eso es un poco perturbador, porque es algo común en México, que las autoridades mismas, que deberían de ser quienes lleven a cabo los peritajes con calidad y con certeza, son las mismas que están modificando, alterando y desapareciendo gente. Sí. Ajá, porque pues al final de cuentas eso es lo que pasa también. Entonces eso es una de las partes más creepy, ¿no? Casos como ya antaño, como el de Paulette, ¿no? Que se volvió hizo también mediático, y que también había una cuestión ahí medio rara que nos acababa de cuajar, y que al final pues también estaba envuelto de nuevo el Estado mexicano, alterando, modificando y la trastocando policía, toda ¿no? la escena del crimen. Ajá, y la policía. Sí. Y también, por ejemplo, en el libro y documental de Lidia Cacho, Los demonios del Edén, pues aquí se toma esta parte de la explotación. Entonces, Sí, de Acapulco, sí. y bueno, en esta parte, pues, si no lo han visto, pues ahí les recomiendo ver ese documental o leer el libro de Los demonios del Edén. Pues ella, como tal, hace esa investigación, y pues ya sabemos, ella está ahorita en España, y todavía da algunas entrevistas, pero porque pues está amenazada. porque el periodismo aquí en México es muy peligroso. De hecho, es uno de los oficios más peligrosos que existen, porque lamentablemente muchos compañeros periodistas han sido asesinados. Categorizado como un cotidianamente. país que estuviera en una situación de guerra, ¿no? Por la Exacto. muerte de periodistas que ha tenido. Y es terrible que pues las personas que tratan de sacar a la luz en un país tan turbio, desafortunadamente o tienen que huir a otros países a buscar asilo político, o mueren. Exacto. Y muchas Así es. veces entonces es terrible que contar la verdad sea tan peligroso en un país como este. Y sí, como ya lo mencionamos, este capítulo no tratamos de ser como pues los más imparciales que pudimos ser, y profesionales, hablando de este tema tan delicado como son las desapariciones, y no en este aspecto como paranormal, porque sí también lo tocamos un poco, pero pues también tratamos de abordar esos temas que pues se tienen que sacar, ¿no? Y se tienen que dar a la luz. ¿Algo más que quieran comentar para cerrar este episodio? Pues recomendaciones, no recuerdo si lo hace Vice o si lo hace Noticias Televisa, porque no recuerdo bien, pero son uno de esos dos. Ahí recordarán que hace 2 años también, hablando de estas desapariciones en el metro, recordarán que hubo un tiempo en el que también Facebook lo hizo muy mediático, que estaban secuestrando mujeres en las estaciones aledañas al metro, ¿no? Poco tiempo después sale un documental, o un reportaje más bien dicho, donde hablan un poco de la red de trata de Tlaxcala, ¿no? Que es un sitio que también se ha constituido como un bastión de trata de mujeres, de explotación y de trabajo sexual. Pero lo interesante de este documental es que daba luz a una red de complicidades entre todo el estado de Tlaxcala y toda esa zona colindante con el Estado de México. Entonces, muchas de las mujeres sustraídas y que van a dar para ser explotadas sexualmente en Tlaxcala, pues estaban saliendo de Neza, de Chimalhuacán, de Tecámac, de varios municipios que están en esa zona colindante con Tlaxcala. Y que también volvemos a lo mismo del asunto de las autoridades, ¿no? Ahí estaba también coludida la policía municipal, ¿no? Y la policía municipal era la que estaba, no dando el pitazo, por así decirlo, pero sí estaba trasladando a las mujeres. O sea, los grupos delincuenciales las secuestraban en las zonas limítrofes del Edomex,
y eran canalizadas y movidas por la policía municipal hasta Tlaxcala. Entonces, también ahí hay una cuestión fuerte, ¿no? De desaparición, ¿no? Porque mucha gente terminó o sigue siendo explotada sexualmente en estos lugares que ya son hasta conocidos, ya son famosísimos, ya tienen un montón de reportajes de que Tlaxcala es una zona de, y que la cuestión... Y que pues, nadie hace igual. nada, ¿no? Ajá. Como dicen, ¿no? En el documental sí se ve el grado hasta de pudiencia que tienen los padrotes, ¿no? Porque estás en una zona rural y de la nada pasan la toma y todas estas zonas son como casas californianas. De lujo. De lujo, están... Pues se ve evidentemente que hay algo ahí, ¿no? Sí. También. Y hay muchas personas turbias, ¿no? O sea, como ya lo mencionábamos, hay personas tan mal que hasta viajan de otro país porque saben que aquí en México no hay pasa reglas. nada. Entonces, para ellos es como ya lo mencionaste, el paraíso de filos, y desgraciadamente más en la zona oriente, que es Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, tienen muchísimas alertas de género. Entonces muchas personas y niños y mujeres principalmente son desaparecidas diariamente. Antes eran 7, 6, ahora son 10 mujeres que desaparecen diario en México, y si no más. Entonces son números alarmantes, y que siga pasando y que nadie hace nada, ¿no? Por cambiarlo. Entonces es terrible que este tipo de desapariciones pasen tan común en nuestro país. Yo creo que con este de Jeffrey Epstein que dijiste hace un momento, también los invitamos a que lo vean. La verdad es que está un poco lento el documental, pero tiene información muy buena. Pero sobre todo yo los invito personalmente a que busquen la lista de artistas, de políticos y de gente pues famosa que estaba coludida y que asistió a muchas de las fiestas que Jeffrey Epstein tenía. Un poco de contexto que quizás verán en el documental. Este compa era un multimillonario y tenía una isla privada para él mismo, donde estaba su casa, su finca, para ponerlo en términos mexicanos, y ahí realizaba fiestas donde había menores de edad que eran utilizadas para trabajos sexuales y niños. Y posteriormente salió una lista de famosos que asistían a las reuniones que tenía Jeffrey Epstein en esa isla. Entre ellos Donald Trump. Entre ellos muchos políticos famosos del 2016-2018, artistas, por ejemplo, a mí me sacó mucho que sale el nombre hasta de Mick Jagger, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay muchas, ahí también para que vean a quién le dan su dinero en términos de los artistas, ¿no? Pero sí es una cosa obscena, la verdad, ¿no? Porque sí salen muchos nombres famosos. Sí, y también los documentales de Lidia Cacho son muy buenos, y sus libros también. Hay muchos periodistas mexicanos que tienen documentales y escritos muy importantes sobre este tipo de acciones que yo creo que uno de los mejores de es Javier Valdés, que tiene bastantes libros de este tipo. Lidia Cacho, como ya lo mencionaste. Sí, Alejandro Almazán, creo también se llama. Bueno, si no recuerdo su nombre. Alejandro Almazán, y muchos periodistas que tienen escritos sobre el crimen organizado y sobre la trata de personas. Entonces, pues también dense una vuelta para que entren un poco en contexto, y si no viven aquí en México, pues para que sepan qué está pasando. Pero esto es como en conclusiones, todo lo que se menciona en medios, sí, todo lo que se rumora y todo lo que se ha dicho. O sea, no tenemos la verdad absoluta, pero es lo que se menciona y lo que mencionan medios. Y desde nuestra perspectiva personal. Así es. Sí. Entonces, pues con esto terminamos el capítulo de hoy, hablando sobre las desapariciones. Un tema pues un poco delicado. Si ustedes quieren hablar sobre segundas vueltas, o también quieren expresarse en que es también su espacio, háganlo, es suyo, @podcast El Umbral de lo Desconocido, en las redes sociales. Y pues nada, algo que quieran concluir. Nada más. Pues creo que ha sido todo por el capítulo de hoy. Los esperamos en los miércoles, que ya vamos a procurar que sean más seguido con los en vivos, porque creo que es algo que sí ha funcionado. Entonces la próxima semana prometemos sí hacer el en vivo el miércoles. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Y pues los viernes un capítulo nuevo en punto de las 7 de la noche. Muchas gracias y los esperamos en el próximo podcast. Bye.